Sí, yo veo tu pantalla con el Sí, temporizador. sí, sí, dale. Sí, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el Grupo 1 y nuestro proyecto se ubica en el municipio de Apulo. De allí que la pregunta esencial es cómo mejorar la calidad de agua para consumo humano que llega a la zona rural del municipio de Apulo. En cuanto al contexto, en el planeta se cuenta con más de 1 millón de kilómetros cúbicos de agua, de la cual solo el 2,5% es agua dulce, y de esta cantidad el 0,3% se encuentra disponible en lagos y ríos. Colombia es un país con una gran cantidad de recursos hídricos, sin embargo, la oferta hídrica disponible es el 60% de la oferta total y se concentra en la región del Amazonas. En cuanto a la calidad del agua para consumo humano en Colombia, varias estaciones de monitoreo sobre el territorio nacional reportaron valores fuera de los límites en las cargas contaminantes, en la concentración de materia orgánica y de metales pesados. Y de todos los muestreos que se realizaron en el 2018, ninguno arrojó un índice de buena calidad del agua. Las consecuencias de consumir agua de mala calidad es el padecimiento de algunas enfermedades y las cuales cobran millones de vidas al año y se podrían reducir en un 40% si el acceso al agua potable aumentara. El análisis PESTEL de la zona de estudio Apulo arroja datos sobresalientes como una elevada contaminación en los ríos que bañan la zona, el porte de parásitos intestinales en todos los niños de la zona rural y las fallas tecnológicas para el tratamiento de agua. En cuanto a las palabras clave, eh, exacto. Hay algunas como sobresalientes como agua segura, calidad del agua, tratamiento de agua, tecnologías no convencionales, IRCA, entre otras. Y nuestro proyecto ha sido renombrado como Agua Segura para Pulo. En los antecedentes, bueno, a pesar de que se tienen varios lineamientos provistos por entes nacionales e internacionales como la ONU, la OMS, el gobierno nacional o la alcaldía del municipio, no hay registros previos sobre el tratamiento del agua que llega a los hogares apuleños para que ésta sea segura para su consumo. Bueno, en cuanto a las posibles soluciones, para tratar el agua contamos con un desarrollo tecnológico muy amplio, cuyo espectro pues sigue ampliándose día a día. Las tecnologías para el tratamiento de agua se dividen en dos, convencionales y no convencionales. Las tecnologías convencionales son las que se llevan a cabo en las plantas de tratamiento de agua potable y son a grandes rasgos floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Como soluciones no convencionales, contamos con muchas alternativas para tratar el agua, aunque algunas presentan baja eficiencia, no son viables por ser muy costosas o porque retiran un solo tipo de contaminante del agua o incluso generan polución secundaria. Sin embargo, contamos con la bioremediación, que surge como una alternativa económica que no degrada el medio ambiente y consiste en usar microorganismos para captar contaminantes del agua a tratar. También contamos con fotocatálisis heterogénea. Esta usa dióxido de titanio, consiste en retirar del agua moléculas contaminantes como compuestos orgánicos clorados, residuos farmacéuticos y algunos iones metálicos, así también como la eliminación de algunas bacterias y virus mediante una transformación fotoquímica de estas mismas, que se acelera mediante una reacción de oxidorreducción. Finalmente, la filtración consiste en retirar contaminantes del agua
mediante el fenómeno físico de la absorción con distintos materiales que van desde minerales, cerámicos y polímeros hasta carbón activado y hojas de plátano. Finalmente, en cuanto a los actores involucrados en el proyecto son los campesinos de la zona, nosotros como proponentes del proyecto y algunas organizaciones interesadas en el bienestar del municipio, como la Alcaldía, la Acción Comunal, la CAR y Empoapolo. Y como expertos contamos con María del Pilar Martínez Polaco y Carlos Julio Collasto Chávez. Muchas gracias. Camila, ¿cuánto tiempo les quedó? Más o menos. Gracias. Profe, no sé si quiere arrancar usted. Profe Ferrey. Hola, no, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vale, listo, arranco en esta. Vale, yo tenía varias, había revisado la infografía. Lo primero es que no sé si se dieron cuenta ustedes que al presentar la infografía, como lo están presentando, no se entiende lo que hablan. O sea, no hay una correlación de lo que hablan con lo que veo en la infografía y es muy pequeñito. Entonces me costó a mí personalmente verla ahorita y cuando lo había visto antes me perdía un poco en la información. Tengo más, antes que dar como observaciones, tengo un par preguntas y es, en el planteamiento de problema, yo no vi ninguna cifra, no vi ninguna información detallada de su planteamiento de problema como tal. Entonces no me queda muy claro y se fueron mucho más a la solución. Y los 2 minutos, duraron como 2 minutos dando solución, pero no me contextualizaron bien. Entonces no tengo muy claro si esa es cuál es el problema realmente y cómo van a abordar este problema. Eso por un lado. Ya miro más. Vale, no hay una relación con los ODS, no sé, yo vi por abajo como un ODS 6, pero no vi ningún, fueron como muy timos, pusieron un puntico muy abajo como letra muy chiquitica, pero tampoco veo cómo vamos a aportar. Y por lo tanto, claro, como les decía, pues como faltan cifras, no veo la relación con las soluciones. Y no hay referencias bibliográficas, tampoco lo vi. Eso es para este resto. No sé, ¿Listo, profe? Sí, sí, dale. Vale, muchas gracias. Yo, bueno, estoy dividido, tengo el micrófono en una conexión y la cámara en otra. Primero, pues muchas gracias por la presentación. Siempre quien es de primero marca como una pauta y esperamos que los comentarios que hagamos pues sean corregidos, si son de corregir o tenidos en cuenta también en los grupos que vienen. Lo primero que me hubiera gustado haber visto es la cara de las personas que están presentando. Primero, pues para verles qué es lo que nos están mostrando y segundo, porque entre otras ustedes saben que tenemos que revisar y calificar la presentación como tal de la infografía y pues al no verles los rostros pues es que queda un poquito como complejo y pues por lo menos saber quiénes son nuestros interlocutores y ojalá más personas del grupo pudiesen haber también activado sus cámaras. Me pareció interesante el recurso que una persona era quien hacía la presentación, o sea, presentaba la infografía, la imagen y otra persona hacía la narración. Eso pues muestra una coordinación. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe y es que parecían dos cosas distintas, es decir, no me era evidente poder encontrar en la infografía lo que se estaba refiriendo la parte de la narración y viceversa. Porque además, al igual como dice el profe, en general la infografía con respecto a la totalidad de la pantalla era muy pequeña, entonces habían unas imágenes grandes, pero la información estaba como muy pequeña y era difícil encontrar la información que uno quisiese. Yo siento además que no, como tal, no fue una infografía, es decir, ya como pieza gráfica, sino fue una página de internet, porque hacían
subían y bajaban en scroll, eran pestañas, y entonces el espíritu de una infografía, recordemos los ejemplos que estaban, por ejemplo, en la página, que era una única imagen estática de la cual iba emergiendo la información. Aquí me parece que fue más un ejercicio de una página web que una infografía como tal. Sin embargo, reconozco pues que está muy bonita. Comparto ya de fondo, yo no entendí cuál es el problema, o sea, mostraron una situación, pero cuál es el problema que van a trabajar, no me fue claro, y por lo mismo no estoy seguro de ver la posible solución que solucione un problema que no fue claro. O sea, había una pregunta, me pareció interesante cómo parten, cómo mejorar la calidad del agua, pero no me fue claro las cifras de cuál es la calidad, cómo ha venido evolucionando esa calidad del agua, cifras de, bueno, cuál es ese mínimo para que sea apta para el consumo humano, que llega a rural, la zona rural, cuántas personas son en Apulo, la distribución demográfica, ese tipo de cosas me hicieron falta que se pudieran haber podido profundizar. Igual que los ODS no los vi por ninguna parte, al igual que los expertos. Vi los Ok. actores, pero los expertos no, pues incluso había como una grafiquita que pasaron, digamos, derecho, pero ni las capacidades ni qué tipo de expertos se necesitan. Entonces siento que les faltó, y por ejemplo, por eso pregunté, les faltaron 40 segundos que pudieran haber utilizado para decir un montón de cosas. Ya de forma, detalles pequeños para que puedas mejorar, dijiste finalmente como 20 veces. Entonces, finalmente para tal cosa y luego finalmente para tal cosa y luego finalmente, esas muletillas es bueno tratar de eliminarlas. Y comparto cuando el profe dice que no hay referencias, no hay referencias en el cuerpo de lo que están. Aquí nos estás presentando un listado de bibliografía, pero la información no me fue clara, la referencia. Si uno revisa los datos que están en el resto de la pieza, no se sabe de dónde salieron. Y a veces cometemos ese error que ponemos el listado de bibliografía, pero como si fuera un requisito y no, pues porque hay que ponerlo. Es decir, ni siquiera lo mencionaron, muestran el pantallazo como sí, ahí está la bibliografía, pero ¿y qué? ¿Cuáles fueron los principales fuentes? ¿De dónde sacaron? Se convierte casi que en una pieza decorativa porque no hacemos referencia. Yo creo que hay que darle validez a todo ese trabajo, si ustedes se tomaron el trabajo de leer todo eso que está ahí, de revisarlo, pero ni siquiera lo mencionaron. Recuerden que el ejercicio de estas infografías son cualitativas y son formativas, entonces me parece que se puede, que hay mucha oportunidad de mejora en este grupo, y que se puede profundizar en lo que acabamos de hablar. Muchas gracias. No, así está bien, perfecto. ¿Sí me escuchan? Listo. Y ahí se está viendo, ¿sí? Vale, entonces, buenas tardes, nosotros somos SEC, Sustainable Energy for Colombia, y la pregunta esencial por la cual se estructura nuestro proyecto es cómo brindar acceso a la electricidad en zonas no interconectadas al sistema eléctrico nacional. Esto pues lo enmarcamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, 8 y 17. En primer lugar, pues vale la pena mencionar que el 52% del territorio colombiano está conformado por zonas no interconectadas distribuidas de la forma en que vemos acá. Adicionalmente, en ellas se asienta el 79% de la población rural del país. Con esto en mente, pues nos surge la inquietud de por qué no hace parte de... Pues como respuesta a esto tenemos 4 factores principalmente que enumeramos acá. Adicionalmente, sabemos que se han implementado algunas soluciones locales en ciertas zonas, sin embargo, el acceso a la energía sigue siendo bastante precario y en algunos casos completamente nulo. Y esto pues consecuentemente limita el progreso y el desarrollo social y económico de las personas que habitan estos territorios. Actualmente decidimos enfocar la problemática hacia la región pacífica de Colombia, tomando como referentes 3 municipios principalmente, que son Buenaventura, Timbiquí y Tumaco.
cada uno de ellos pues con una serie de características particulares y características en común que les permite ser tomados como referentes. Bueno, en cuanto al contexto, a nivel político nos centramos principalmente en el Plan Energético Nacional, en el cual básicamente se busca promover la inclusión de las fuentes no convencionales de generación energética para la diversificación de la matriz energética del país. En el ámbito económico nos centramos principalmente en las precarias condiciones económicas en las que se encuentra la mayoría de la población de estos territorios, y pues sumados a esos índices de pobreza multidimensional, encontramos algunos problemas como el conflicto armado y los cultivos ilícitos, que también son bastante marcados. En el aspecto tecnológico nos centramos básicamente en el estado actual de las soluciones implementadas, que básicamente se basan en el uso de combustibles fósiles. Esto evidentemente tiene un impacto negativo a nivel ambiental, y en este punto aclaramos también que el sector energético participa con un 24% en las emisiones globales de dióxido de carbono. Finalmente, en el ámbito legal, pues contamos con algunas herramientas de ley sobre la implementación, manejo y financiamiento para la generación de soluciones energéticas en el país. Bueno, en antecedentes encontramos, por ejemplo, el programa Luces para Aprender, que se presentaba como una solución de electrificación mediante sistemas fotovoltaicos y que pretendía, entre otras cosas, alimentar, por ejemplo, algunas escuelas en el departamento de Valle del Cauca. No obstante, solamente el 36% de lo que se implementó está en uso actualmente, y pues esto nos permite reflexionar sobre la importancia de llevar soluciones que realmente se adapten a las necesidades reales de estas poblaciones. Por lo demás, pues son básicamente antecedentes sobre la evaluación de diseños y costos en relación a distintos tipos de fuentes de generación y distintos tipos de microredes. Bueno, en cuanto a soluciones, nos centramos principalmente en tres de las mayores fuentes no convencionales de generación energética, como son la generación por biomasa, la generación pues por energía solar y las hidroeléctricas. En este sentido, pues estamos evaluando qué tan viable sea implementar, por ejemplo, algún tipo de biodigestores en estos territorios, o bien algún tipo de microredes, o bien mini hidroeléctricas, por ejemplo, pensando en el potencial que podrían tener los ríos que componen estos territorios. Bueno, en cuanto a actores, nuestro principal actor, como lo mencionaba anteriormente, pues son las comunidades que habitan los municipios que seleccionamos. Como aliados identificamos, por ejemplo, algunos fondos de financiamiento como FASMI y FENOVE, y algunas entidades para la promoción de soluciones energéticas como las que vemos acá. A nivel de acompañamiento, pues estamos adelantando algunas comunicaciones, por ejemplo, con la alcaldía de Timbiquí, para pues, tener mayor información de primera mano sobre el contexto y la realidad de estos municipios. Por lo demás, pues los distintos actores que definimos, estamos esperando pues a tener un mayor desarrollo en cuanto al diseño de la solución tecnológica como tal, pues para poder expandir más esta información. Finalmente, en cuanto a la perspectiva de desarrollo sostenible, básicamente nos centramos en involucrar a la comunidad, porque nuestra intención no es simplemente llevar una solución que desde el punto de vista técnico sea bastante atractiva, sino una solución que realmente se adapte a las necesidades de la comunidad. Gracias, muchachos. Bueno, si quiere arranco yo, profe. Con eso nos vamos turnando. Sí, dale. Perfecto. Bien, bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la presentación. Lástima que no les haya alcanzado el tiempo. Me gustó mucho la pieza, mucho la infografía. A eso es a lo que yo me refiero con que es una infografía, una única pieza gráfica de la que va saliendo la información. Ya con respecto al fondo, mencionan, por ejemplo, los ODS, mencionan 3 ODS, pero no me queda claro
¿dónde están? Es decir, ustedes mencionan, ponen 3 ODS, pero no se ve un análisis a profundidad de por qué son esos ODS, cuáles son las metas asociadas, cuáles son las metas para Colombia, etcétera. Lo segundo, me parece muy interesante los trabajos cuando le apuntan a las zonas no interconectadas. Sin embargo, por lo mismo, hay una cantidad de trabajos y en TPI hay muchos trabajos y semestre a semestre hay varios proyectos que hablan de las zonas no interconectadas, pero no, no siento algo nuevo. Es decir, hasta ahora, y me parece, pues digamos que es un momento interesante para que lo analicen, es un proyecto genérico. Hay zonas no interconectadas, encontramos una región que ustedes eligieron, me parece bien, y pues las posibles soluciones, pues como no las alcanzamos a ver, no sabemos si salgan de lo genérico de, bueno, mirar entonces energía alternativa, mirar biomasa, mirar biodigestores cuando lo presentaste en los actores. Entonces no me queda como muy en el aire. Agradezco a los compañeros que prendieron la cámara, por lo menos pues les pudimos ver el rostro a 3 de las personas, o por lo menos de los que me aparecían ahí. Me gusta cómo identifican los actores y como ustedes mismos dijeron, hace falta pues profundizar en ellos, ¿no? Entonces me presentaron 2, pero pues todavía creo que falta pues fortalecer esa red y pues los expertos, al igual que el grupo anterior, no se vieron por ninguna parte. La pregunta esencial, tengo un llamado a la reflexión. Sí, lo que están llamando ustedes es al acceso, si pueden volver, y esto también para todos los grupos, si pueden mantener la presentación de la infografía compartida, que a veces es complicado, pues uno poderse referir y ustedes a veces la esconden. Si pueden poner, por favor, la pregunta antes de que se me acabe el tiempo. Gracias, Oscar. Ustedes hablan de brindar acceso. Yo quiero que reflexionen si la palabra es acceso y qué están significando ustedes por ese tema de acceso, acceso a la electricidad, además. ¿Cómo brindar acceso a la electricidad? Porque además dicen que son las que están interconectadas al sistema eléctrico nacional, que no son todas las zonas no interconectadas. Entonces, realmente lo que ustedes están buscando es el acceso. Si ya están interconectadas al sistema eléctrico nacional, no hay ya un mínimo de acceso. O sea, ¿cuál es el problema que realmente está subyaciendo ahí para que ustedes hablen de acceso? ¿Es acceso a esas personas o es otra cosa lo que está ahí en el problema? Solo para la reflexión. Y ya, profe, muchas gracias, profe Fernández, si quiere seguir. Vale, perfecto, sí, me uno totalmente. De hecho, yo voy a empezar con la pregunta esencial. Por un lado, sí, exactamente brindar acceso, y por otro lado, la propia pregunta que se hacen ustedes es, ¿podemos poner, darles electricidad con combustible diésel? Y te responden la pregunta. Entonces, y al final, cuando yo vi las soluciones van hacia energías renovables. Entonces, la propia pregunta tiende a ser hasta ambigua, porque pues igual hasta donde entendí también, ellos ya tienen acceso, no tienen buen acceso a la electricidad, pero tienen. Entonces sí es como revisar un poco ese tema. Falta agregar sobre respuestas conectadas, sí. Y por otro lado también tenía el tema, hecho mucho de menos, el tema de los ODS, siempre lo digo también, es, digamos ustedes, yo revisé, me puse a mirar los ODS en Colombia cuando estaba revisando esta infografía, y Colombia puntualmente, la zona del Pacífico, Colombia le apuesta a aumentar en 4.1% al 2030 en la zona del Pacífico. Entonces, el proyecto, ustedes, ¿cómo a partir de esas cifras pueden apoyar lo que estamos haciendo en Colombia, lo que está haciendo en Colombia? Es un poco ir más allá, no es colocar solo el ODS tal y tal, sino realmente mirar en Colombia, y las páginas de Colombia en os.gov lo van a encontrar, van a ver Colombia en qué apuesta, en 2030, en 2019, la zona del Pacífico, la zona del Amazonas, por ejemplo, es el 8%, la del Pacífico el 4%, la que tienen marcada en gris es el 0.7%. Entonces, mirar eso y el proyecto, ustedes, ¿cómo va a apoyar este proceso? Y lo mismo de los grupos, de lo que dijo el profe, no hay perfil de expertos puntualmente, y lo mismo, referenciación. Tienen el pedestal, pero no, tienen ahí las referencias, pero no sé dónde sale la información, no encuentro. Entonces, normalmente uno cuando
pone algo, pues va y busca la referencia y revisa, y si quiere pues conocer más, pues mira esa referencia. Eso también lo eché de menos con ustedes. Nivel, falta, ¿qué más tengo anotado? Eso es a priori, no más. Igual sí, muchas gracias. La infografía me gustó bastante, la presentación. Gracias, muchachos. Sigue el grupo 3. Buenas tardes. ¿Podrían imaginarse ustedes cómo sería la vida de una población con tan solo 12 horas de energía? ¿Se podrían mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nuki con un mejor sistema de distribución de electricidad que a su vez sea amigable con el medio ambiente? En cuanto a los antecedentes, tenemos al Fondo FASNI, cuyo objetivo es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas, de acuerdo con la ley y con las políticas de energización para las zonas no interconectadas. También tenemos otros proyectos como realizados por la Universidad Javeriana, que realizaron estudios en cuanto a la radiación solar por unidad de área en el municipio de Nuki, que es de 3.96 kilowatts por hora frente a 3.9, que es el promedio mundial, según datos de la Universidad Javeriana. En cuanto al contexto, bueno, en lo político, con el paso de los años se ha evidenciado un detrimento del departamento del Chocó y el poco acompañamiento que ha tenido por parte del Estado para luchar contra las diferentes problemáticas que en él existen. En lo económico, la falta de actividades económicas en el sector afecta a la economía de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica actualmente. También el costo en el método de generación de energía actual es elevado por el mismo valor del combustible utilizado. En lo social, este corregimiento con aproximadamente, el corregimiento del Juruvirá dentro del núcleo, que es donde nos estamos enfocando, este corregimiento con aproximadamente 500 habitantes ante la falta de suministro de energía se ve afectado en diferentes aspectos sociales como la educación, la cultura, la economía, entre otros. En lo tecnológico, ante la problemática es notable que la comunidad no puede hacer uso de diferentes dispositivos y artefactos electrónicos durante las 24 horas del día, que son comunes utilizarlos en las 24 horas del día. En lo ambiental, el método de generación de energía actual con el que es a través de combustión de diésel es muy contaminante, pues sus emisiones de dióxido de carbono son elevadas y a su vez la contaminación auditiva es alta, pues se emite un ruido exagerado por parte de las plantas de generación. En lo legal, la ley 1715-2014 pues tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional mediante su integración al mercado eléctrico y su participación en las zonas no interconectadas. En cuanto a los sectores, tenemos diversas partes como la comunidad que está interesada en su bienestar, en su calidad de vida, en la economía local de ella, en el acceso a servicios públicos y tienen capacidades en la parte de las actividades económicas que realizan en cuanto a la agricultura, la pesca, el aprovechamiento agroforestal, el turismo. También tenemos organizaciones como la Comisión de Regulación de Energía y Gas, como la CREC, que tiene como interés lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado, de petróleo y combustibles líquidos se presten al mayor número posible de personas. Esta organización cuenta con un presupuesto anual de unos 20 millones. También tenemos a los proveedores que pues actualmente la empresa encargada de proveer la energía es Electronuki, es una empresa que pues sin embargo a pesar de ser la empresa encargada de esto, sigue teniendo fallas a la hora de suministrar la electricidad al pueblo. También tenemos la alcaldía municipal, que pues esta institución tiene un plan de desarrollo 2020-2023, en la cual busca impactar la vida de los habitantes de forma social, económica y ambiental. Todo esto para mejorar la calidad de vida. Entonces se puede decir que también es de interés de la alcaldía mejorar el sistema de distribución de electricidad y pues esta tiene la capacidad está demostrada su eficiencia para resolver problemas como el analfabetismo y mejorar la calidad educativa. Sin embargo, no está claro si cuentan con el financiamiento suficiente para cambiar el sistema de abastecimiento de electricidad. También, y finalmente, en los sectores tenemos el entorno académico, que tienen capacidades de nuevas generaciones y de relaciones sociales. Bueno, pues yo voy a hablar de la problemática. Pues el problema que tiene esta población es que solo puede contar con 12 horas diarias de electricidad, únicamente los días en que se puede transportar combustible pues a ese poblado. Este municipio, es por esta razón que este municipio no cuenta con un servicio estable de energía eléctrica.
Es más, hubo un periodo de 24 días a mediados del 2019 en el que el pueblo no tuvo acceso alguno a la electricidad y por eso muchos negocios quebraron y pues obviamente la población resultó perjudicada por eso. Asimismo, el uso de combustible genera un impacto de tipo ambiental muy notable. Eso se demuestra porque, digamos, solo en el año 2011 se usó 140.000 galones de diésel para proveer de electricidad al pueblo. Bueno, las posibles soluciones que encontramos para ese problema son de dos tipos. Uno es el uso de energía solar, como fue propuesto como lo propuso un estudiante de la Universidad Bolivariana, y usando paneles solares, se calculó que se necesitarían 42 y tendría un costo total de 500 millones de pesos el proyecto. Y también usando generación distribuida, que es básicamente usar muchas muchas pequeñas fuentes de electricidad que podrían estar en varias casas. Listo, chicos, muchísimas gracias. Qué bueno. Vale, por este lado, efectivamente, voy a iniciar como con la pregunta. La pregunta como tal, a mí personalmente me gusta cuando uno hace una pregunta, el título pues, ¿cuál va a ser la respuesta a esa pregunta? Entonces, a mí me surgió, me pareció al inicio interesante, pero después me pareció hasta una pregunta filosófica. Y si vamos un poco más allá, dice, ¿se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de Neuquén con un mejor sistema de distribución de electricidad? Pues la respuesta posiblemente sí. Entonces, esa pregunta nos lleva a pensar, ¿cuál va a ser la solución realmente? Si tú haces esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es sí. Pero, ¿qué van a hacer ustedes realmente? Entonces, un poco es, la pregunta yo la cambiaría, porque pues a esa respuesta le doy sí. Y por otro lado, yo creo que yo escuché este proyecto al inicio y yo les decía, para mí, ¿qué es calidad de vida? O sea, calidad de vida de una u otra forma, no necesariamente hay que tener electricidad, desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, igual que el grupo anterior, o sea, son proyectos muy genéricos, como decía el profe Hernán, donde no veo como el valor añadido. Y si a esto unimos, y si ustedes escucharon al grupo anterior, el grupo anterior decía que había una solución de paneles solares que solo usaba el 36%. Y ustedes hacen una posible solución de paneles solares. Hay que preguntarnos realmente, y en antecedentes creo que les faltó bastante, de qué soluciones, porque en Colombia hay bastantes soluciones de cómo miramos y damos energía eléctrica a las comunidades, de realmente por qué no se usa, o qué es lo que está fallando, porque posiblemente no es la tecnología, posiblemente no es poner un panel solar, no es poner un aerogenerador, posiblemente son otras cosas. Entonces, en antecedentes creo que les faltó bastante mirar qué se ha hecho para que mi solución no vaya a tener los mismos errores que tienen otros proyectos al respecto. Eso por mi parte. ¿Qué más tengo aquí anotado? Creo que es eso así en general. No sé, profesor Hernán, ¿tú? Gracias, profe Ferney, muy amable. Sí, estoy de acuerdo. El tema de la pregunta yo también los animo a que la revisen. Primero, como él dice, si ustedes preguntan, ¿se podría mejorar la calidad de vida? La respuesta es sí o no. Y ya se acabó el proyecto porque ya la respondieron. Entonces, ¿dónde está el aporte de lo que están haciendo? Incluso el profe decía, la respuesta puede ser sí, fácil. Incluso yo les pongo la otra cara de la moneda. La respuesta es no, porque el mejor sistema de distribución de electricidad no va a mejorar la calidad de vida porque hay otros factores y no necesariamente, como bien decía el profe Ferney, no necesariamente están asociados a la electricidad. Entonces, creo que hay que revisar esa pregunta, chicos, lo primero con eso, lo segundo con el tema de la mejora de la calidad de vida, porque creo que están parados ustedes en lo que para ustedes es una mejora de calidad de vida, porque en el contexto no nos mostraron, o yo no vi evidente, que esa falta de electricidad sea la fuente de una baja calidad de vida para la población, porque si no estaríamos diciendo toda la población indígena, por ejemplo, que no tiene energía, que no tiene electricidad, eh, tiene mala calidad de vida por ese factor y no necesariamente. Entonces, si estamos a afirmar eso, tenemos que ser súper contundentes en la argumentación.
Espero que Andrés Felipe, que empezó presentando, ya pueda respirar. Me sentí bastante preocupado por él, por cómo estaba leyendo y corriendo y leyendo a toda carrera. Me costaba un poquito tratar de entender y creo que él hace un muy buen ejercicio, pero creo que es más efectivo reducir la cantidad de información que queremos dar, porque parecías leyendo un parlamento, pues, como los cierres de la publicidad, que aceleran el tiempo para que uno alcance a decir en el tiempo que tiene todo lo que quiere decir. Entonces creo que hay que trabajar un poquito en el guión, no en el trabajo de Felipe, y no leer tanto y no leer todo. Yo veía que ustedes ponían unos bloques de texto gigantes, que era exactamente lo mismo que nos estaban leyendo. Entonces están duplicando la información. Y eso desde el punto de vista de diseño, pues no es una buena práctica también para que lo revisen. Arrancaron haciendo unas preguntas. ¿Se han imaginado y ni siquiera en tiempo de respuesta? Es decir, es un recurso muy interesante, pero ustedes lo pusieron como parte de un guión de un párrafo que había que leer, ¿sí? Sea a nivel de y sigo con el resto. Entonces, y no fue una narración hilada, parecía un capítulos, antecedentes, expertos, contexto, y no era una historia hilada. Y esto es por eso lo hemos llamado pitch, porque no es una exposición de capítulos y siguiente y siguiente. Mi punto central es que ustedes dicen en su pregunta, porque no hubo tampoco una declaración de un problema, a mí no me quedó claro cuál es el problema, si el problema está asociado a la calidad de vida o al sistema de distribución o a la falta de energía o a la amigabilidad o no del ambiente con el ambiente de lo que hay. Entonces no hay un problema central y por eso siento que a veces dan tumbos. Y termino diciendo que ustedes dicen que en su pregunta, dicen, se puede mejorar la calidad de vida con un mejor sistema de distribución, pero en sus soluciones hablan es de sistemas de generación, tanto la solar como la distribuida. Entonces yo les recomiendo que revisen bien los términos. ¿Están hablando de generación o de distribución de energía y de electricidad? Porque son dos cosas completamente diferentes, obviamente complementarias, pero el problema se pararon en una y la solución se pararon en otra. Entonces, en ese sentido, para mí, las posibles soluciones no dan respuesta a esa pregunta que ustedes están planteando, porque las posibles soluciones las concentraron en generación y la pregunta están centrados en distribución. Yo puedo tener la planta solar más grande, puedo tener la generación distribuida, pero si no tengo distribución de esa electricidad, no hice nada y no solucioné el problema. Entonces, pueden ser cosas de términos. Yo creo que ustedes tienen el contexto, por eso creo que se puede afinar lo que están haciendo. Me parece interesante que hagan el ejercicio de dividir la presentación en varios, pero, y un consejo para todos, si ustedes van a leer, tienen que aparentar que están improvisando. Y si van a improvisar, tienen que demostrar que está escrito, ¿sí? Es decir, no es una lectura que, pues para esa gracia, pásenos el papel y nosotros lo leemos, pero no es una improvisación que parezca que no tiene nada. Entonces es en ese juego que creo que ustedes deben entrenarse y están pues todavía de la mano. No vi bibliografía, pues no la hicieron referencia, ni tampoco los expertos. Los expertos se han pasado por alto en esta presentación. Sí, me muestras una cantidad de texto, pero como tal ustedes no hacen referencia. O sea, en la pieza gráfica está, pero ustedes no hablan de eso y ya lo he hecho en otro grupo. Parece que la bibliografía es poner ese listado de las fuentes, pero ¿dónde está realmente la importancia que ustedes le vieron a tener todo ese listado de cosas que están ahí? Me gusta el diseño, me parece sobrio, sencillo y me gusta porque es de fácil lectura. Y ya, yo dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ya, un segundo que saquen un carro y ya expongan, por favor. Gracias.
¿Y no hay nadie más del grupo que pueda presentar? Listo, Sí, profe, sí, quiere presentar yo. Ah, bueno, César, continúe, por favor. listo. Bueno, buenas tardes. ¿Sabría usted cómo mejorar la calidad de vida de un municipio el cual, aunque tiene riqueza hídrica, le aquejan el acceso a fuente de agua mejorada e inadecuada eliminación de excretas? Pues esta pregunta se la planteó nuestro equipo. Para contextualizarnos, durante los últimos años, la conciencia colectiva en torno al cuidado del agua ha venido al alza. Se sabe que la demanda de agua aumenta conforme crece la población y resulta preocupante que en Chocó, una de las regiones con mayor riqueza hídrica en Colombia, no haya acceso a agua potable. De hecho, de acuerdo con el DANE, en este departamento se presentan los indicadores más bajos en cuanto a calidad de agua se refiere. La situación más crítica se experimenta en el municipio de Esmina, pues los indicadores de privación por acceso a fuente de agua mejorada e inadecuada eliminación de excretas tienen valores de 96 y 87% respectivamente, en contraste con el 37 y 36% a nivel nacional. Entonces, ¿por qué con tanta abundancia hídrica las condiciones son tan adversas? Para responder esto es necesario analizar el problema desde una perspectiva general. La presencia de grupos al margen de la ley, inundaciones frecuentes, corrupción y minería ilegal son los problemas más insistentes en el territorio, y cualquier proyecto que se proponga mejorar las condiciones de calidad de vida no puede desconocer la realidad. En este punto, vale la pena preguntar, ¿por qué no se ha actuado? La verdad es que el municipio ha invertido poco más de 392 millones de pesos en el sector de agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, los cambios aún no se han sentido en la población. Otros actores más independientes han propuesto la implementación de filtros purificantes. Sin embargo, estos filtros no poseen la capacidad para obtener los contaminantes más nocivos para la salud. En el marco del contexto pestal, tenemos en lo político la negligencia, corrupción y abandono. En lo económico, la minería como principal arista. En lo social, la vulneración de los derechos humanos por el abandono estatal, la violencia y valores de pobreza 2.4 veces mayores que el promedio nacional. En lo tecnológico, la disponibilidad en el mercado e información para implementación de filtros y biodigestores. En lo ambiental, la contaminación por la minería ilegal e inadecuada eliminación de residuos. Y en lo legal, es importante tener presente la Ley 142 del 94 acerca del régimen de los servicios públicos domiciliarios o la Ley 373 del 97 que establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua, entre otras, dependiendo de la solución específica. Por otro lado, bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta problemática puede abordarse desde 4 frentes. 1. Salud y bienestar. 2. Agua limpia y saneamiento. 3. Industria, innovación e infraestructura. Y 4. Ciudades y comunidades sostenibles. Lo anterior plantea un reto más allá de las dificultades técnicas, pues existe un fuerte componente social relacionado a las prácticas culturales de los habitantes. La pregunta ahora es, ¿cómo implementar un proyecto que sea apropiado para los ismineños? Se han planteado 2 soluciones con las cuales podemos enfrentar la problemática. La primera consiste en el desarrollo de un biodigestor comunitario mediante la captación de material orgánico presente en las aguas residuales. La idea con este elemento es la descontaminación del agua a la par de la generación de biogás, el cual puede ser aprovechado para uso doméstico. Sin embargo, no solo el gas es aprovechable, también los residuos de la producción de este, útiles como biofertilizantes. Como segunda alternativa se plantea la reproducción de un proyecto ya existente en el municipio, los filtros purificadores de agua, los cuales subsanarían parcialmente la falta de agua potable. La idea se caracteriza por su versatilidad ya que se puede implementar tanto en la zona rural como urbana. Lo previsto para esta idea es formular un proyecto sólido ante ONGs e instituciones del Estado, con el fin de garantizar una financiación y así su viabilidad. En cuanto a los actores pensados, se tienen 4 categorías: colaboradores, interesados, con quienes se trabaja y detractores. Entre los colaboradores se encuentran profesores expertos en el tema, ONGs y centros de salud. Para los interesados se contemplan los ismeneños, gremios agricultores y empresas de gas natural. Para con quienes se trabaja está el gobierno municipal, departamental y nacional. Finalmente, en los detractores se encuentran los grupos subversivos y empresas transportadoras de carrotanques de agua potable. Entonces, es así como nosotros, el equipo 10 de TPI, plantea solucionar la problemática relacionada con el exceso de agua potable en el municipio de Esmina, Chocó. Cabe destacar que, para mayor información del proyecto, se recomienda ingresar al sitio web, cuyo link se encuentra en los mensajes de la reunión. Muchas gracias.
Listo, muchachos, muchas gracias. Creo que me corresponde arrancar a mí. Bien, bueno, felicitaciones. Me gusta mucho la narración y el guión que manejan, la entonación que hiciste y cómo lo ibas hilando, que si bien para mí me da la impresión que estuviste leyendo, es una entonación diferente, que no es una lectura por la lectura, sino que hay una intencionalidad detrás y eso lo quiero felicitar. Creo que fue César quien estaba presentando, entonces felicitaciones. La parte gráfica, mi comentario que hice a otros grupos, y es que está muy bonito, me parece que está la información, pero no me vende la idea de infografía, sino de una página web. Entonces eso creo que pues lo pueden tener en cuenta ahí, ciñéndonos a lo que se había pedido, no a que esté mal ni a que no esté adecuado. Ya un poquito de fondo, pues creo que vale la pena también que ustedes hagan las reflexiones que le decíamos al grupo anterior sobre qué es lo que entienden por calidad de vida, qué es buena o qué es mala calidad de vida. Ustedes presentan algunas cifras, pero se pueden mostrar mejor si estas están en un contexto. Entonces, había una parte donde decías, se han invertido 392 millones, pero eso a mí no me dice si eso es mucho, si eso es muy poquito, si se han invertido en el último año, en toda la historia del pueblo, cuánto puede costar, es decir, no tengo parámetros ni puntos de comparación. Entonces, esas cifras que ustedes muestran, que además es fruto de una investigación o de un trabajo que ustedes han hecho, ustedes mismos le restan valor porque no sabemos qué quieren decir esas cifras. Al final trataron, y me gustó mucho, de mencionar entonces que el problema es el acceso de agua potable. Porfa, déjenme ver la pregunta, por favor. Hablaban del acceso como tal de agua potable. ¿Me ayudan poniendo la pregunta, por favor, chicos? Bueno, hablaban del acceso a agua potable, pero entonces la pregunta, gracias, la pregunta dice, ¿cómo mejorar la calidad de vida? ¿Sí? Accesos a fuentes de agua mejorada y fíjense que hay lenguaje distinto que no necesariamente sea el agua potable. Y mi pregunta, y tengo dos preguntas frente a las posibles soluciones, ¿los filtros y o el biodigestor solucionan ese problema? ¿Responden esa pregunta? Yo creo que no es lineal. Yo creo que no es uno a uno y directa la respuesta de sí. Entonces, creo que hay que revisar si esas posibles soluciones solucionan lo que ustedes mismos han planteado como pregunta. Y lo otro es, en este contexto de pandemia, de clases de remotas, esas posibles soluciones sí son unas soluciones reales y posibles en el contexto de ustedes como estudiantes de TPI. Es decir, tienen la posibilidad de ir y montar un biodigestor, por ejemplo. Entonces creo que hay que empezar a tener en cuenta cómo podemos acotar o cuál sería ese alcance de como TPI hasta dónde llegar en ese biodigestor o en ese filtro. Porque si no terminan siendo soluciones muy bonitas que no son viables y entonces el ejercicio pierde un poquito de la virtud y es que ustedes puedan plantear un problema sobre el cual trabajar durante el semestre. Gracias. Vale, gracias, profesor Renan. Sí, igual que el grupo anterior, el tema de calidad de vida es un poco filosófico desde mi punto de vista y hay que saberlo muy bien abordar. Adicionalmente a este grupo y para los dos grupos anteriores o tres grupos anteriores, para este tipo de proyectos yo creo que es fundamental, y como le decía el profe Hernán, tener muy, muy claros los antecedentes, qué proyectos se han hecho, qué ventajas o qué beneficios han traído los proyectos o en qué han fallado. Nosotros este tipo de proyectos sociales no podemos partir de cero y no podemos decir, voy a hacer un biogestor, ya, o voy a hacer para los grupos anteriores, poner energía solar o fotovoltaica. ¿Por qué? Porque es que hay fallas. O sea, nosotros como ingenieros no podemos decir que la tecnología es la única solución y la viable y que con esto vamos a cambiar la vida de las personas. La gran mayoría de este tipo de proyectos falla por eso, porque no se sabe y no hay cifras y no hay un contexto claro de lo que está pasando realmente con la comunidad y cómo la comunidad se empodera de este tipo de proyectos. Porque si la comunidad no se empodera, no va a funcionar realmente. Entonces, el tema de antecedentes es fundamental, el tema de cifras,
el tema de mirar, como decía el profe Hernán, de bueno, la alcaldía, el municipio, ¿qué dinero ha puesto? Y más aún cuando en el proyecto decían que una de las propuestas era continuar con uno de los proyectos de la alcaldía. Entonces, ahí hay que tener muy claro y hay que hacer un trabajo muy fuerte en antecedentes. Hay opción de replicar los comentarios. Eso por un lado. No vi los expertos, no vi una relación con los expertos. Y supongo que los tienen, pero no los vi ni cuando yo revisé la página web, ni cuando ustedes se expusieron. También me uno, es muy bonita la wiki, pero de hecho un tema, y a mí me costó, y creo que les costó a ustedes ahorita cuando el profe Hernán les pidió mostrar otra vez la pregunta problema. Cuando yo la leí, no la alcancé a leer y me tocó esperar que pasara toda la información para volverla a leer cuando yo estaba revisando, porque quería analizarla y no podía. Entonces hay mucha información que hicieron dinámica, pero a veces no se alcanza a leer. Y también me gustó mucho la exposición. Aquí tengo la exposición, el tono me pareció adecuado. Y eso sería por mi parte. Supongo que si hay tiempo, sí pueden replicar, supongo yo, no sé. No sé qué opina el profesor Hernán, que creo que quieren comentar algo los estudiantes. Sí, Camila, si hay tiempo y si los estudiantes tiempo? quieren decir algo. Sí, claro. Que Perfecto. tienen un Dale. minuto y medio. Bueno, respecto a los comentarios de calidad de vida, nosotros también vislumbramos como ese problema y lo intentamos relacionar con la pobreza multidimensional, que es un indicador precisamente que emite el DANE, pero entonces no hubo como forma de incluirlo de una forma lineal, contextualizada en el guión. Digamos, esa fue como el inconveniente. Pero no es un concepto abstracto, sino que hay unas bases, por mencionarlo. Y la segunda es que el problema social de adaptación de las soluciones, pues también es sentido. Somos conscientes de que pues llegar con la alternativa de un biodigestor, si no existe la cultura del reciclaje o estas cuestiones, va a ser complejo. Y más aún cuando la alternativa del biodigestor tiene el problema de que no admite contaminación de agua con jabón porque mata las bacterias. Y pues como se alimentaría de los desechos de los hogares, pues probablemente ahí vayan estos contaminantes. Solo era para decir que sí lo habíamos contemplado, pero no sabíamos cómo hilarlo. Vale, Gracias, Julián. Gracias. Listo. Grupo 13. Sí, señor, ya estamos preparándonos. No, ya tienen que estar preparados. Dale, no importa. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 13. Nuestra pregunta es, ¿por qué todavía se utiliza poliestireno expandido de ahora en adelante EPS en Bogotá y cómo se puede optimizar su reciclaje? Nuestro grupo está conformado por Brian Barreto, John Lesmes, Carlos Bejarano, Mauricio Castro y yo, Nicolás Hernández. ¿Por qué es tan atractivo? El EPS es un material estable, es fácil de manipular, no representa un sustrato nutritivo para microorganismos y es resistente a la humedad. Por eso es tan conveniente para la industria de alimentos y también el transporte de alimentos, así como los embalajes de construcción. Ahora, nos centramos en Bogotá. La ciudad ha tenido un incremento en el uso del EPS por la situación de la pandemia dramáticamente. Y de acuerdo a las cifras, sabemos que ha aumentado exponencialmente, ya que en el 2020 se están produciendo alrededor de 12.000 toneladas de EPS al año, de las cuales tan solo el 1% es reutilizado. Eso nos queda que un 99% queda totalmente libre. Ahora, el EPS es considerablemente más económico que sus alternativas, además de estar ampliamente arraigado en la cotidianidad colombiana. Y según los datos del COMPES 3934, 3966 y 3974, hay diferentes estímulos
para poder desarrollar proyectos de industria verde dentro de Bogotá. Asimismo, hay factores políticos, económicos, que limitan los posibles desarrollos de una alternativa para la EPS. Ahora, ¿qué se puede hacer? El EPS reciclado tiene diversas aplicaciones, ya ha pasado en el mundo, ya existen alternativas, sobre todo en Asia y en Europa. Ahora, desde componentes en el concreto hasta sustituto de la fibra de vidrio, así como rellenos inmobiliarios donde se tiene su mayor potencial. De acuerdo al ODS 12, que es producción y consumo responsables, así es donde nos hemos basado, el proyecto también tiene implicaciones en el proyecto 11, 13, 15 y 6, para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible. Es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio entre los métodos de producción y consumo y postproducción de este material. Ahora, la pregunta clave, ¿por qué se dificulta su reciclaje y especialmente en Bogotá? El EPS es un material liviano, pero muy voluminoso. No es atractivo para el reciclador, ya que ellos reciben tan solo 100 pesos por un kilogramo de EPS y es totalmente no es rentable llevarlo a cabo. La comercialización del material reciclado, principalmente por el costo de transporte y la logística, tampoco es rentable. Así que resulta más conveniente producir más que reciclarlo nuevamente. Ahora, según ¿cuáles son nuestros stakeholders o partes interesadas? En inversionistas tenemos potencialmente la Oficina de Negocios Verdes, tenemos a Conex Bogotá, Acumen, Analdex, Bancoldex, que se preocupan por esas industrias verdes de economía circular. Los beneficiarios, básicamente, es toda la ciudadanía, ya que reduce el impacto ambiental. ¿Quiénes son los patrocinadores? La Estrategia Nacional de Economía Circular y las organizaciones ambientales. Y consumidores, todos aquellos emprendimientos verdes. Ahora, nuestro experto. Hemos escogido al ingeniero Jairo Ernesto Perilla Perilla, docente de Universidad Nacional de Colombia, cuyas áreas de investigación se basan en polímeros bioadherentes y polímeros biodegradables, así como biomateriales y modificación de almidones y otros polímeros naturales. Él es clave para guiarnos en este proceso de transformación del EPS, ya que su línea de investigación, que ha trabajado muchos años, se basa justamente en la biodegradación y está muy interesado en ayudarnos de cómo transformar el EPS en algo rentable. Ahora, sabemos que el EPS tiene una densidad de entre 5 y 20 kilogramos metro cúbico, constituye 98% de aire y tan solo una tonelada ocupa más de 200 metros cúbicos. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño análisis simplemente para dimensionar el espacio volumétrico que ocupa el poliestireno expandido. Ahí hay un dato específico que dice que una tonelada son 200 metros cuadrados de espacio. Si nosotros nos vamos a buscar un poco, acercándonos a la realidad cotidiana bogotana, encontramos que el edificio Colpatria fue construido con aproximadamente 17.000 metros cúbicos de concreto. Haciendo una sencilla cuenta numérica, nos damos cuenta que con la cantidad de EPS que se produce al año, podríamos estar construyendo más de 150 Colpatrias por año. Eso nos da una dimensión de qué tan grande es el problema aquí solo en Bogotá. Exactamente, John. Y ahora, ¿qué alternativas tenemos para solucionar este gran problema que afecta a Bogotá? Hay procesos de transformación en cuanto a rellenos, en triturados, también pueden salir barnices, pegamentos, pellets, bricks y mobiliarios. Gracias, chicos. Tenemos las referencias. Gracias, Camila. Gracias Vale, a todos. muchas gracias. Vale, súper, muchas gracias. Gracias por la presentación. Vale, la dejamos porfa al inicio, desde el inicio otra vez, eso. A mí, cuando la leí y de hecho viendo la exposición, me surge todavía la misma duda. Técnicamente inicia con una pregunta, ¿por qué todavía se utiliza EPS? Y técnicamente en la mitad de la exposición, los primeros minutos dan respuesta a ello, porque es atractivo, porque reciclar es costoso, dan ustedes mismos la respuesta. Entonces, esa primera frase que colocan es como el título de una respuesta que van a dar en la exposición, no es la problemática que ustedes están abordando. Y después, bueno, dicen, ¿cómo se puede optimizar el reciclaje? Esa de pronto sí, y más que supongo que cómo se puede optimizar el reciclaje, supongo que será cómo se puede optimizar el reciclaje de EPS. Entonces, eso es lo primero. Yo personalmente creo que deberían hacer una reflexión respecto a esa pregunta,
porque las cinco temas que hablaron al inicio eran dando respuesta a ellos. Ahí. Por otro lado, en este grupo, creo que hizo bastante falta el tema de antecedentes. No lo vi y ni en la exposición ni cuando yo revisé la infografía, no vi por ningún lado qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué han hecho al respecto. Y en el análisis PESTAL que ustedes hablan, creo que faltó bastante. De hecho, creo que Nicolás, que fue el que expuso, dice, hay varios factores económicos y tecnológicos, pero lo dices así puntualmente. Hay factores tecnológicos, hay factores económicos que conllevan al uso del EPS, pero no dices cuáles, no nos contextualizas. Entonces, pues falta esa parte. Eso por mi parte. Hay algo que me gustó cuando al final la intervención de Nicolás y John, pareció cuando John intervino, hizo un cambio de la charla, como vamos con Nicolás y un momento a otro John intervino, pues eso me agradó porque como que impactó, o sea, me llevó a volver a mirar y a mirar qué están hablando ustedes. De resto creo que eso es. Creo que sí deben mejorar bastante en la contextualización, bastante, y revisar el problema, la pregunta. Eso por mi parte, profe Hernán. Listo, profe Hernán, muchísimas gracias. Muchachos, yo estoy de acuerdo con los comentarios que hace el profe. Porfa, si pueden mantener la infografía proyectada. Gracias. Bueno, primero, esto puede ser una infografía, ¿sí? Pero tienen el problema que tienen que estar todo el tiempo. O sea, si la ponemos en pantalla completa, pues es ilegible. Y además porque ustedes escogieron un formato vertical y sabemos que la mayoría, yo creo que hoy en día casi que todas las herramientas para visualizar, pues tienen una configuración horizontal. Entonces, pues perdieron, digamos, aquí está la cámara, perdieron todo este lado, los márgenes, y tenían que estar subiendo y bajando el archivo. Entonces es como aprovechar los recursos que se tienen para poder mostrar todo en un solo ejercicio, porque esto puede ser una secuencia de diapositivas solo que iban mostrándose hacia arriba en lugar de pasar una después de la otra, y en ese sentido, pues puede perder el espíritu y la idea de infografía como tal. De acuerdo con la pregunta, la primera mitad de la pregunta la respondieron en estos 5 minutos, entonces creo que ya no es pertinente tenerla para el desarrollo de su proyecto porque ya lo tienen, ya ustedes contestaron eso. ¿Cómo se puede optimizar el reciclaje? Es válida si ustedes muestran las cifras de los procesos de reciclaje, que creo que no alcanzaron a profundizar en ello, y decir por qué son susceptibles de optimización. Entonces, creo que si quieren ir por ahí me parece interesante, pero pues hay que articular un poquito mejor todo. Me gusta mucho que traten de ilustrar. Entonces, no, mire, bueno, felicitaciones por hablar del poliestireno expandido y no del icopor, por fin. Eso me parece muy chévere. Pero creo que cometen un error y es asumir que todos sabemos qué es. Entonces, solo el detallito de decir, aquí en Colombia se conoce como icopor por la empresa que lo trajo y no sé qué, pues ayuda a ubicar a la gente, pero les felicito pues por poner el nombre que es. Tal vez ya se fueron al extremo y no mencionar qué es lo que aquí conocemos como icopor, porque no podemos pretender que todos sepan que pues el icopor es el nombre comercial de una empresa, no sé qué. Entonces, era como mi comentario con respecto. Decía que me gusta cómo han ilustrado las cosas, pero que traten de utilizar la misma escala. Entonces, por favor, puedes subir a donde nos decías pues el peso y el volumen y lo que tenían. Ahí nos lo mencionaba, por ejemplo, en kilogramos, pero después más adelante nos menciona, pero aquí lo pasaron a toneladas, que fue cuando muy chévere el compañero John Freddy hace el ejercicio de pensarnos la Torre Colpatria y demás. Eso lo pueden presentar gráficamente para que uno visualice, decir, mire, es que este es el kilo, mire, 1 kilogramo de este material, ¿cuánto equivale del EPS? ¿Cuánto es? ¿Y por qué las personas que reciclan y recolectan no lo cargan? Porque ¿cuál es ese volumen? Entonces poder ilustrar un poco mejor. Igual,
el PESTAL me parece que se puede profundizar un montón, al igual que los antecedentes, esos me parecieron un poquito incipientes, la verdad. Creo que en los actores les hace falta los relacionados con la política pública. ¿Sí? Si bien ustedes mencionan algo, pero ¿dónde están en este momento las normativas? ¿En qué está la norma de la reducción de esta utilización? Atado a la norma que está saliendo de reducción de plásticos de un solo uso, hay una discusión importante frente al EPS. Entonces, creo que eso también lo pueden entrar a complementar, que es lo que dice el gobierno, el Ministerio de Ambiente, no solamente la Estrategia Nacional de Economía Circular, sino cuáles son los lineamientos y directrices desde los órganos de control y sobre todo también desde los productores. ¿Cuántas empresas productores de EPS hay? ¿Y cuál es el poder económico que pueden estar y por qué obviamente se oponen a que pues, los censuren? Pues porque es su modo de vida. Entonces, eso creo que hay que revisar. Primer grupo que veo que tiene un experto chévere que trabaja con el profesor Perilla, me parece que es una persona idónea y entonces hay que revisar qué es realmente lo que él nos va a ayudar a hacer. Y finalmente, en las soluciones, me preocupa, chicos, que ustedes, yo siento que no nos presentaron posibles soluciones que ustedes puedan desarrollar, sino soluciones que se han implementado para este tema. Porque nos mencionaron en esta nube de palabras muy bonita, nos mencionaron todo, muchas cosas. Entonces creo que, bueno, de esto, ¿cuáles son las posibles soluciones que este grupo 13, creo que es de TPI, puede entrar a pensarse para responder la pregunta y solucionar el problema? No soluciones, porque si son soluciones, esta nube me parece interesante haberla visto en antecedentes. Mire, antecedentes, han hecho rellenos, han hecho triturados, han hecho bricks, han hecho pellets, han hecho mobiliario. Nuestras posibles soluciones pueden ser esta y esta, de acuerdo al contexto que tenemos. Entonces creo que tienen mucho camino por recorrer, pero muy chévere porque creo que tienen los elementos para poderlo transitar de la mejor manera. Felicitaciones, chicos, y muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Bien. El proyecto Mejores Huertas para Kennedy nace como idea de proyecto social. Nuestras metas van direccionadas hacia el aporte de estrategias para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 2 y número 12, en donde se busca asegurar el acceso a la alimentación continua y de calidad a la población. Asimismo, promover la producción y el consumo responsable. Bien, nuestro equipo está conformado por Laura, Juan, Sebastián, Sofía y Angie. Tuvimos la iniciativa de la implementación de huertos urbanos, queriendo dar solución a la inseguridad alimentaria, haciendo énfasis en la dependencia de alimentos de la zona urbana a otras regiones del país. Nos enfocamos en una de las localidades con mayor índice de desnutrición en Bogotá, la localidad de Kennedy. Allí llegará la mayoría de la población desplazada y víctima de la violencia. Encontramos campesinos como Isabel Guevara y comunidades que deseaban tanto como nosotros traer la agricultura a la ciudad. Con este propósito, el Jardín Botánico de Bogotá lanzó en 2014 el programa de huertos urbanos, en el que enseña técnicas y capacita a comunidades en estas prácticas en torno a la agricultura urbana. Al entrevistar a los encargados de las 14 huertas, evidenciamos que aún tienen muchos obstáculos y valencias por superar, como lo es en el manejo de plagas, la disposición de residuos. Tan solo una de las huertas tiene acceso al agua de riego, y solo las familias de los cuidadores de las huertas se ven beneficiados por los productos de las mismas. Entonces, el Jardín Botánico hace un acompañamiento a los huertos urbanos de la localidad de Kennedy, pero estos no están tecnificados. ¿Cómo incrementamos el alcance de estos proyectos de agricultura urbana? El profesor Cristian Mendoza, de la Universidad Nacional, asegura que no hay sistemas ideales de tecnificación, sino un manejo ideal de la huerta. Ahora, adentrándonos en el contexto, tenemos como factor político el proyecto de agricultura urbana en el Jardín Botánico. Adicionalmente, hay un comité de seguridad alimentaria en la localidad de Kennedy. Económicamente,
Alrededor de 1.7 millones de toneladas de alimentos se pierden pasa por Corabastos en un año, y 1/3 de los alimentos pasa por ella. La intermediación eleva los precios de los alimentos, y también hay un alto costo en las huertas ya tecnificadas. Socialmente, alrededor de 4.000 niños sufren desnutrición crónica. Además, 24.000 personas de la localidad son desplazados y víctimas del conflicto. En aspectos tecnológicos, encontramos plataformas que permiten la compra directa de alimentos a los productores y además el jardín botánico asistido en total a 21 huertas comunitarias. Ambientalmente, solo el 13% de los residuos son dispuestos de manera correcta. Y además la localidad tiene una baja cobertura vegetal. Legalmente, nos soporta el Acuerdo 605 de 2015, en el cual se incentivan los programas de agricultura urbana. Bien, como ejemplos, tenemos sistemas de tecnificación implementados. En el 2004 en Sao Paulo, por ejemplo, se puso en marcha el proyecto de Ciudades sin Hambre, el cual a la fecha tiene más de 25 huertos tecnificados que han beneficiado a más de 160 familias. También en Detroit se ha desarrollado un proyecto de agricultura urbana, que a lo largo de sus 1.2 hectáreas ha acogido a más de 10.000 voluntarios y suministra productos a los locales. Como posibles soluciones planteamos, en primer lugar, la tecnificación, que permite aumentar la productividad y reducir los desechos, implementando herramientas ingenieriles como el riego, el manejo de residuos, el diseño de camas de siembra y otras alternativas que permitan la optimización del sistema. En segundo lugar, hacemos un acompañamiento a las huertas mediante el seguimiento y control, identificando los riesgos y oportunidades de cada caso particular. Como tercera solución, planteamos la generación de manuales y cartillas que permitan a la comunidad tener información técnica a la mano. Finalmente, se propone la promoción de las economías solidarias y la construcción de tejido social mediante la agricultura urbana. A continuación presentamos nuestras referencias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Creo que me corresponde a mí. Bueno, primero les felicito. Hay una mejora gigante y un esfuerzo después de la oportunidad que tuvimos de ver lo que tenían. Entonces, pues les quiero felicitar. Muy chévere el trabajo. Valoro mucho y es el primer grupo que se toma el tiempo para presentar al grupo y a sus integrantes. Eso me parece muy valioso porque muestra quiénes son, quiénes están. Me gusta mucho el trabajo que hicieron con actores, pues ustedes evidencian que hicieron entrevistas con todas las personas de estos huertos, entonces pues súper chévere. Creo que hay unas cosas que refinar. Por ejemplo, yo sentí una contradicción, por ejemplo, entre la primer posible solución y las declaraciones del experto, cuando habla que pues no se trata de tecnificar, que no hay sistemas ideales de tecnificación, sino un manejo que permita, pero ustedes proponen como primera solución la tecnificación, ¿sí? Entonces hay que revisar y tratar de hilar y pues si eso es lo que nos dice el experto, pues de pronto la solución no es tecnificar, sino mirar el manejo ideal de los sistemas y pues si ahí ya se incluye tecnificación de algunos, pero creo que es una cosa más de forma que de fondo para afinar realmente lo que está. Tengo una inquietud con respecto a la pregunta, porque me gustó que la pregunta hubiera salido como en la mitad del ejercicio y no como al comienzo. Eso me gustó bastante porque fue muy inductivo y nos fueron llevando allá. Pero me preocupa que la pregunta de ustedes es cómo incrementar, gracias por ponerla ahí, el alcance de los proyectos de agricultura urbana. Y entonces ustedes dicen incrementar el alcance y las posibles soluciones, que son la tecnificación, el acompañamiento y las cartillas. No sé si realmente apunten a incrementar un alcance, ¿sí?
o incrementar un alcance es que haya más proyectos de agricultura urbana en la localidad, incrementar el alcance. Entonces creo que tengo dificultad con ese término de incrementar el alcance, porque creo que no es ni lo que ustedes mostraron de problema, o sea, yo no vi que el problema fuera un alcance limitado, ni vi que las posibles soluciones lleven a incrementar el alcance. Puede que sea una cuestión solo de lenguaje y de escritura y de interpretación, pero pues revisen si no solo es eso, sino es algo de fondo, si realmente eso es lo que están buscando. Pero en términos generales me gustó bastante el ejercicio que hicieron. Tengo entonces la dificultad con la pregunta y esa relación problema, pregunta, posible solución, que ojalá sea muy lineal y muy evidente. Eso es lo que quería compartirles y felicitaciones. Muchas gracias. Vale, perfecto. Sí, me uno a que me pareció chévere que se presentaran ustedes. Es importante presentarse el equipo de trabajo. Eso me pareció chévere. A mí personalmente sí me causó algo de curiosidad cuando vi la presentación y cuando vi la infografía por aparte. Es exactamente eso. No entendí muy bien si el alcance de ustedes era mejorar lo que tenía pues el alcance no, el proyecto o la pregunta era mejorar lo que estaba haciendo el jardín botánico o, o era hacer más huertas, porque efectivamente, como dice el profe Hernán, pues yo leí lo del experto y los escucho a ustedes y decía, pues es claro que dicen que tecnificar no lo es. Asimismo, si personalmente me preguntaba era, vale, si es tecnificar y si realmente es tecnificar, es decir, poner riego automático, control de plagas, varios, lo que ustedes exponían, entonces en el contexto eché mucho de menos eso, en el contexto posiblemente, así como hicieron un excelente trabajo con lo que habían hecho en el jardín botánico y las 14 huertas que habían, pues posiblemente sería bueno entonces esas 14 huertas realmente qué es lo que les pasa por no tener riego, qué es lo que les pasa por no tener control de plagas. Y eso, o sea, al tener un riego automático, porque en alguna parte lo hablaban, pues qué beneficio tendría para la producción. Eso creo que eché de menos. Y de hecho, cuando ustedes hablan de contextos, generalizaban. Y digamos, por ejemplo, en el factor económico, vi algo que no sé si queremos poner el PESTAL, porfa. En el PESTAL, que no vi relación, de pronto me lo pueden explicar en el económico, hablaban de abastos. Yo asumo, de pronto es algo que de la narrativa que tenían ustedes que me confundí, pues si estamos hablando de huertas, es para el consumo propio de la zona, y hablaban que eran el económico, ya no, sí, digamos, hablaban de corabastos, entonces no entiendo ese factor económico, cómo todos los productos llegan, todos los alimentos llegan a corabastos y cómo va a afectar a ustedes con las huertas, o sea, ese contexto en la parte económica me dejó un poco confuso, no entendí muy bien qué querían al respecto. ¿Qué más tengo por aquí escrito? No, a priori es un poco eso, a priori es más eso, que me gustaría pues que profundizaran más y que si realmente es el tema de mejorar o las huertas o mirar o, bueno, tecnificar, como le llaman ustedes en alguna parte, pues hay que hacer un contexto de esas huertas, ¿cómo están? ¿Vale? Porque de hecho yo aquí antes de tenerlo tenía la pregunta, ven, ¿cuál es la diferencia con el proyecto del jardín botánico con lo que ustedes van a hacer? Pero claro, ustedes ya lo explicaron acá, ya me quedó un poquito más claro. Es eso por mi parte. Gracias. Creo que les queda como un minuto y un poquito que quieren intervenir, entonces adelante. Listo, sí. Muchas gracias, profes, por los comentarios. En cuanto a la pregunta, va más dirigida a, con el alcance nos referimos a llegar a más personas con los mismos huertos. Entonces, si es lo que decía el profe Ferney de poder mejorar como estos proyectos que el Jardín Botánico ya ayudó a implementar. Ok, de pronto se puede redactar mejor para dar a entender eso, ¿cierto? Sí, yo creería. Sí, yo creo lo mismo.
Dale, ¿algo más que quieran decir? Les queda un minuto, un poquito menos. Sí, pues respecto a lo de Corabastos, pues la idea era como vislumbrar que en toda esa cadena de intermediación de transporte de los alimentos, pues hay mucho desperdicio, mientras que si se adquiere los alimentos de calidad ya en la huerta, pues disminuye de cierta manera como esa tasa de desperdicios, por lo menos dentro de ese nicho que es de la comunidad. Vale, Listo, ok. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Grupo 22. ¿Listo? Listo. Entonces, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 22, conformados por Camille Johnner, 2 ingenieros químicos, Sebastián, un ingeniero electrónico, Nicolás y el que les habla, Andrés, ingenieros mecánicos. Y nosotros abordamos nuestro problema basándonos en la siguiente pregunta. ¿Cómo evitar que las ladrilleras en Caldas sigan cosiendo la salud de los trabajadores y el medio ambiente? Los problemas que encontramos alrededor fueron: los dueños de las ladrilleras ignoran las ventajas de la transición a hornos tecnificados, el diseño de los hornos artesanales no es el óptimo y la mayoría de los hornos empleados en Colombia son artesanales. Nosotros queremos apuntarles a la ODS de Bienestar y Salud porque, por ejemplo, encontramos que en un estudio realizado concluyó que un 30% de los trabajadores de ladrilleras artesanales tienen enfermedades pulmonares directamente relacionadas con los gases de los hornos. Es por esto que queremos promover una solución para la meta de reducción de enfermedades por contaminación del aire. A la par, también trabajaremos los ODS 8 y 9. Bueno, en el contexto tenemos una industria ladrillera en Colombia. Esta se compone de casi 2.000 hornos que producen aproximadamente 10 millones de toneladas de arcilla cocida anuales. Solo el 25% de dicha arcilla es producida por una minoría de hornos tecnificados, mientras que el 75% restante es producida por hornos artesanales. Pero bueno, hay un aspecto económico que también da problemas a los ladrilleros artesanales, y es que aproximadamente el 90% de los ladrilleros tienen problemas monetarios para adquirir mejores tecnologías y hacer quemas de manera más frecuente. El gobierno nos ha adscrito como miembro de la CCAC a fin de implementar medidas que permitan reducir la generación de contaminantes de vida corta, como lo son el carbón negro, los tóxicos y otros contaminantes. También se encontró que el nivel de educación de los ladrilleros es baja. En una encuesta se encontró que el 66% de los productores ladrilleros, su nivel de educación es de primaria. También se encontraron unas técnicas para la inyección de combustible en hornos, donde la dosificación en hornos reducen hasta el 30% del combustible consumido. Las ladrilleras nacionales generan casi 3 millones de toneladas de CO2 anuales y en el legal existen normas de construcción para los hornos ladrilleros. Por ejemplo, deben contar con una chimenea para la medición de gases con una altura y unas características definidas. Listo. Se tienen los siguientes expertos: al doctor Gerardo Ruiz Suárez del INEC y a la ingeniera Paola Andrea Herrera, representante de la CAEM. Ambos son personas activas en el desarrollo de proyectos relacionados con la mejora de hornos artesanales. La ingeniera Paola resalta como una de las actores representantes de uno de los trabajos relacionados con nuestro proyecto. En 2013, la UAM, en colaboración con la CAEM, generaron una serie de proyectos que buscaban mapear las oportunidades de incrementar la eficiencia energética y reducir la contaminación producida con una muestra de 79 hornos artesanales a lo largo del territorio nacional. Se tienen dentro de este problema algunos actores como lo son los trabajadores, que son los principales beneficiados por el desarrollo del proyecto. También se cuenta con la ladrillera La Dorada, citada en Caldas, la cual se interesa por el mejoramiento de activos fijos, como los hornos, y además el cumplimiento de las normas ambientales. Corpo Caldas, que tiene la capacidad de propender por los intereses del desarrollo sostenible dentro del proyecto, en conformidad con las disposiciones legales y políticas del Ministerio del Ambiente. Y se tienen otros actores.
Y bueno, ya teniendo en cuenta todo el contexto de nuestro proyecto y sus actores principales, pudimos generar dos posibles soluciones a los problemas planteados. La primera es la reestructuración estratégica del horno para optimizar el consumo de energía junto con el diseño de una chimenea construida con las medidas reglamentarias. Y la segunda es medir la temperatura, controlar el combustible y estabilizar el flujo de aire para que haya una combustión más eficiente y limpia. Y en la otra página se encuentran las referencias utilizadas para este proyecto. Y ya es todo. Gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, chévere. Muchas gracias, chicos. Vale, a mí personalmente la presentación me gustó. O sea, la que están haciendo ustedes me gustó bastante. Como los cambios que hacen. Sin embargo, les voy a ser muy sinceros. Y yo creo que esto es para todos también. Yo viendo esta diapositiva, sin escucharlos a ustedes, yo personalmente me perdí porque vean cosas que no me estaban sirviendo. No sé si era mi equipo o qué pasaba. Claro, ustedes lo dominan bien y se ve como la ruta por donde uno iba a ir. A mí personalmente con esta me perdí un poquito, pero viéndolos me pareció súper chévere. Los felicito respecto al contexto. Personalmente creo que es de los grupos que a mí personalmente me ha gustado más el contexto y van en un contexto realmente de ladrilleras. Entonces me parece muy chévere todo como lo están manejando. Es un dilema con esa pregunta que hay ahí. ¿Cómo evitar que las ladrilleras en Caldas sigan cosiendo? La palabra cosiendo, no sé. Y les quería preguntar a ustedes si ese término cosiendo era para llamar la atención o realmente creen o consideran ustedes que es que la salud se cose. Porque pueden estar las dos vertientes. Usar palabras para, venga, que es cosiendo, porque en lo personal no me gusta la palabra y más cosiendo la salud, no me queda clara qué es lo que se busca con eso. No sé si es que, voy a decir una cosa, posiblemente es alguien se está quemando, cosiendo la salud, no entendí muy bien. De pronto creo que ustedes lo que están haciendo es un juego de palabras, ¿vale? Pero en ese mismo orden, si pasamos a la siguiente, porfa, dale play ahí, porfa, en play, no sé si... Eso, ahí puntualmente donde ponen los 3, 1, 2 y 3 problemas, yo creería, y viendo eso que me gustó mucho como ver siempre eso, 1, los dueños de las ladrilleras ignoran las ventajas de la transición en hornos, 2, el diseño del horno no es el óptimo, 3, la mayoría. Posiblemente la pregunta va a ir enfocada un poco a esos 3 ítems que ponen ustedes, posiblemente más que en general. Por otro lado, no lo vi en la expresión, pero cuando yo vi la presentación, ustedes hablaban de la ladrillera El Doradal, creo que era, ¿cierto? Entonces, de pronto, la pregunta va más, debemos ir enfocándonos más a, bueno, puedo seguir con el tema, ustedes, ¿cómo evitar que la ladrillera tal contamine menos o bueno, lo que escriben ustedes ahí, no sigan cosiendo la salud de los trabajadores, pero vi que más adelante ustedes no van a hablar de todas las ladrilleras, sino creo que entendí por aquí, porque ustedes hablan que su actor va a ser la ladrillera, la dorada. Entonces supongo que van a trabajar directamente con ella, asumí yo. Eso por ese lado. Creo que en general son esas. De resto, personalmente, insisto, me gustó. Bueno, eché un poco de menos el tema de los ODS, eso sí. Lo tenían ahí y de hecho tampoco lo expusiste, pero no lo vi de resto. Me gustó mucho el contexto y... no, sí, otra cosa, perdón. Los antecedentes, por favor, vamos al antecedente. Qué pena. Lo tenías ahí. Primero, pues es algo relativamente antiguo, hace 8 años. Mi pregunta es, ¿qué resultados dieron? Lo mismo, ¿qué resultados dan? Si tenemos ahí este proyecto y que es antiguo, me gustaría ver un poco más en antecedentes, ¿qué resultado dio esto? ¿Por qué? Porque esos resultados les sirven a ustedes para posiblemente no cometer los mismos errores, ¿vale? Porque dicen oportunidades de mejora. O si realmente es que no han hecho nada, ¿vale? En eso en antecedentes creo que también faltó. De resto no más y buen trabajo en el contexto. Listo, profe, muchas gracias. Muchachos, también me uno a los comentarios del profe. Me gusta mucho, creo que esta es de las infografías que más me han gustado,
por el manejo gráfico que le tienen, por el código de colores, ese código de colores que tenían en los actores, perdón, en el pedestal de poner el semáforo, me gustó muchísimo, porque pues es eso, es solo jugar con un color y también para los otros grupos, jugar con un color para saber cuál es la valoración que se está haciendo. Eso me pareció súper interesante, al igual que el tema con los actores. Eso me parece muy, muy interesante. Siento que este es el grupo que de todos hizo un ejercicio de tener más a la mano la rúbrica al momento de revisar la infografía. Y eso me parece inteligente y estratégico por parte de ustedes. Yo entendí la palabra y el término en la pregunta como ese juego de palabras, ¿cierto? Y llegando un poquito como a alertar y a esos periódicos un poquito, y voy a exagerar, sensacionalistas, pues, que utilizan estas palabras como para llamar mucho la atención. Eso me parece que es un recurso que puede servir, pero miren que, por ejemplo, en la percepción que tuvo el profe, no fue así. Y es que lo pusieron ahí y no relacionaron en ninguna parte del desarrollo esas palabras que están, o sea, ¿por qué con todo lo que están mostrando ustedes pueden concluir que pareciese que la salud de los trabajadores se está cocinando en esos hornos y hacer o sea, llevar ese juego de palabras a una lógica de lo que se está haciendo? Entonces, si uno dice, no, es que mire, al ser las ladrilleras que se están cocinando, los trabajadores están sufriendo problemas de salud del medio ambiente también, entonces pareciese que lo que se cocina no es solamente el material para hacer los ladrillos, sino tanto el medio ambiente y la salud. Y por eso nuestra pregunta, sí, tal vez hubiera ayudado y me hubiera parecido además un gancho buenísimo poderlo manejar así. Entonces, creo que es un muy buen recurso, lo pueden reforzar muchísimo más y les puede dar un ejercicio mucho más robusto de lo que están haciendo. Creo que se puede mejorar aún más el tema de las posibles soluciones, porque las vi un poquito como distantes, pero creo que es más de perfilarlas que de evaluar su pertinencia o no. Y ya no, básicamente son mis comentarios. No sé si el profe quisiera decir algo más o si alguien del grupo, porque creo que todavía hay tiempo. Muchas gracias. Perfecto, no, pues me uno, o sea, sí, lo que dices es muy cierto. Cociendo o cocinando, fue juego de palabras, y como le dice el profe Hernán, si ustedes juegan con ello, técnicamente decir, la sacan del estadio porque enganchan al público. Tienes que ir entonces más si es un juego de palabras. De resto no más. Ya finalizamos, ¿verdad? Sí, este es el grupo 22, Camila. Yo me estaba confundiendo como parte otro grupo, no, yo lo tengo más acá. Sí, ya terminamos. Sí, este era el 22. Vale. No, ya acabamos. Cami, Ya una acabamos. pregunta y para los muchachos, ¿tú tienes claro cuál es la fecha límite para hacer esta evaluación? Porque entiendo que tenemos tiempo y para todos los grupos también para que lo tengan presente. La idea que estén sus infografías en línea o disponibles es que nosotros podemos revisar, mirar, volver a analizar ya después de haberles escuchado a ustedes para realizar la calificación. Y lo otro que quiero pedir es que si algún grupo hace algún ajuste a la infografía a partir de las observaciones y comentarios que se recibieron, pues sería bueno que nos lo hicieran saber. Si entonces, mire, los profes nos dijeron tal cosa y esto lo hicimos, lo implementamos, lo cambiamos, pues chévere. Recuerden, como dije al comienzo, estas evaluaciones que estamos haciendo el profe Fernet y yo y los demás colegas en los otros grupos son evaluaciones de tipo formativa. Quiere decir que la calificación que estamos poniendo no es la calificación que va a quedar registrada en términos de la nota, sino es el parámetro con el que sus respectivos profesores mentores van a trabajar y van a hacer la retroalimentación. Entonces, si ustedes tuvieron una observación como una oportunidad de mejora y la mejoran, pues seguramente su profesor mentor pueda tener eso en cuenta al momento de ya plasmar la nota.
Entonces me parece que eso es importante que lo sepan, y la pregunta cambia si tienes claro para cuándo está la fecha límite de subir las calificaciones de esto, pues nuestras apreciaciones. Listo, perfecto, Camila, me queda súper claro. Entonces recuerden, chicos, lo que hacemos con el profe Ferney es una valoración que su respectivo mentor revisa, y no sé si hablarán con ustedes o no, pero a partir del trabajo que ellos hayan visto y también el trabajo previo, pues ya tiene de aquí a una semana para poner la nota como tal que queda registrada, que tiene ya un valor porcentual y demás. Profe Ferney, no sé si quiere decir algo más. No, perfecto. Felicitaciones a los chicos, realmente. Listo, muchachos. Entonces, pues muchísimas gracias y que les rinda y mucho ánimo con estos proyectos. Sí, muchas gracias. Un abrazo a Gracias, todos. Camila, por todo. Y Camila, gracias. Y profe Hernán, un abrazo. Gracias por todo. Profe Ferney, igualmente.